Entrevista al Día con Hernán Higuera. Seguimos informando, 6:45 en este día jueves 31 de octubre de 2024, feriado decretado por el gobierno nacional. La empresa pública Petroecuador informó que cuenta con disponibilidad suficiente de diésel para atender la demanda y coordina con las comercializadoras la entrega de este combustible a nivel nacional. Esto en función de los inventarios disponibles. Mientras tanto, en algunas provincias como Azuay se reportan problemas de abastecimiento. Vamos a la fuente. ¿Qué pasa con el abastecimiento de diésel ahora que la demanda ha aumentado por el tema de los generadores eléctricos? Le preguntamos a Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Ivo, buenos días. Según Petroecuador, ¿hay disponibilidad suficiente? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días, Hernán. Un saludo a la distinguida audiencia por su intermedio. Buenos días. Bueno, hay que decir la verdad, ¿no? Una cosa es que se diga que hay abastecimiento y otra es que hay abastecimiento en los lugares que se necesita. Es increíble que no se explique qué es lo que se está sucediendo. Hay comunicados de Petroecuador que desde el día de ayer están vigentes. Por ejemplo, en Cuenca se dice que se pide a los distribuidores que vayan a abastecerse a Pascuales, que es en Guayaquil, ¿no? Cuando Cuenca tiene su propio centro de distribución. Entonces, esto implica una vuelta de más o menos 500 kilómetros a costo del distribuidor. Estamos hablando de un costo de más o menos unos $400 por tanquero. Una estación que venda 150,000 galones, los tanqueros son normalmente de 10,000 galones. Entonces hablamos de $6,000, ¿no? En un mes, que es representa la utilidad de varios meses en una estación de 150,000 galones. Lo mismo sucede en Riobamba. En Riobamba les dicen que vayan a abastecerse a Quito, ¿no? De Riobamba a Quito, es una distancia considerable. Claro, unas 4 o 5 horas. Sí, pero son como $300 de ida y vuelta, porque el tanquero va vacío y regresa cargado. Entonces, adicionalmente se pudo ver en medios de televisión que hay largas colas en Pascuales, ¿no? Por esta situación, ya que lo mismo sucede con los distribuidores del oro, ¿no? En el oro, que normalmente se abastecen en la troncal, que les queda cerca a otro centro de distribución, pues no hay combustible en la troncal y tienen que irse hasta Pascuales, que es en Guayaquil. Entonces, todo esto significa grandes pérdidas porque el distribuidor, con su margen tan estrecho, 21 años congelados el margen en centavos, como hemos hablado, ha ocasionado que más de 600 de las 1,200 estaciones estén trabajando al borde del punto de equilibrio y hacia abajo. Entonces, un impacto adicional de un transporte incremental como este es desastroso, genera grandes pérdidas y definitivamente, si esto es responsabilidad de Petroecuador, debería Petroecuador tomar acciones, ¿no? Y asumir ese costo incremental. La situación es bastante compleja porque no se dice la verdad o se dicen verdades a medias, ¿no? Sí hay suficiente combustible, dice un comunicado de Petroecuador. Claro, pero en Pascuales. ¿Y qué pasa con el resto del país? Según Petroecuador, Ivo, según Petroecuador, el día de hoy, jueves 31 de octubre, se van a reanudar los despachos desde el terminal Cuenca. Es decir, están admitiendo que hay el problema y que se va a trabajar con horario extendido hasta atender la totalidad de la demanda. Se recuerda que esa programación es exclusiva para las comercializadoras, dice Petroecuador, que hoy se reanudarán los despachos desde el terminal de Cuenca. ¿Tienen alguna noticia, alguien que reporte desde allá si reanudaron o no? Todavía no tenemos esa información, pero más allá de eso, Hernán, ¿qué pasa, por ejemplo, con Riobamba, que salió Petroecuador a decir que se trataba de un buque a inicios de mes? Hablamos del 4 de octubre, ¿no? Y ya se acabó octubre y siguen con el problema. Y en Riobamba es tanto diésel como gasolina extra. 56 estaciones tienen allá. Un buque no se demora 30 días, ¿no?
En Cuenca habrá que ver si es cierto que ahora ya se reanuda, pero no se explica el por qué. ¿Y qué pasa con Machala y con todo el oro que están abasteciéndose en la troncal? A ver. Recordemos que hace más o menos 3 semanas se dio un problema similar simultáneo entre ciudades. Se dio un problema en el Beaterio, que empezaron a despachar recién a la 1 de la tarde, y simultáneamente hubo problemas en Santo Domingo de los Áchilas y en Ambato. Se dijo verbalmente, no, porque nunca hay un pronunciamiento, o muy rara vez hay un pronunciamiento oficial, que se debía a un pinchazo. Entonces, cuando normalmente se empieza a despachar 6:30, 7 de la mañana, aquí se empezó a despachar a la 1 de la tarde, no, hace 3 semanas, y esto puso una gran presión en muchas estaciones de servicio, ya que varios de los tanqueros hacen 2 viajes y no alcanzaron a hacer su segundo viaje, ¿no? Y siguió prolongándose este problema en Santo Domingo, en Tandap y en Quevedo, que les obligaban a irse a Pascuales cuando tienen terminales más cerca, como por ejemplo la refinería de Esmeraldas y también el Beaterio en Quito. Pues no tenían que irse a Pascuales. Y nunca hubo una explicación. A más del desabastecimiento, ¿qué es lo que se ha empezado a sentir por esta escasez de diésel y de gasolina en algunas ciudades como Riobamba? ¿Qué es lo que se empieza a sentir adicional a los apagones? ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de transparencia de Petroecuador, a quien emplazamos públicamente a que salga a decir la verdad sobre esto? Porque de ser así, de hacerse efectiva la sospecha que se tiene de que hay escasez de diésel, el problema sería mucho más grave. Claro, bueno, el sentir en nuestro caso definitivamente es un impacto, y aquí me permito en 60 segundos explicar la situación nuestra en cuanto al transporte. Es muy grave, ¿no? Porque se toma la decisión hace muchos años de que se venda el producto al mismo precio en todo el país, como que no existiera transporte. Eso es algo absurdo, es el único país que funciona así en el mundo. Si nos vamos a Colombia, por ejemplo, el combustible tiene un precio en Nariño, otro en Antioquia, otra en los distintos departamentos que allá en Cúcuta, por ejemplo, y no son provincias sino departamentos. ¿Por qué? Porque hay implícito un costo de transporte. No es lo mismo vender un galón de combustible en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, o en Santo Domingo, que venderlo en el Napo, en Manta, en Ibarra, en Tulcán, donde no hay centros de distribución, y el costo de transporte termina representando entre 60 y 150 mil dólares al año para el distribuidor, lo que destruye su utilidad, cuando se podría perfectamente poner el costo del transporte, que en promedio son 3 centavos por galón, que no es desplome para un consumidor que va a poner, por ejemplo, 10 galones cuando dice tanque M, paga $25.90. Si le suma 3 centavos por 10 galones, son 30 centavos más, es decir, en vez de 25.90 pagará 26.20. No es desplome para el consumidor, pero es la diferencia entre la vida o la muerte del negocio para el distribuidor. Esta es una realidad sumada ahora a este transporte incremental. Entonces, el sentir realmente es una desesperación para nosotros. Ya tuvimos, Hernán, eso hay que reconocer, el 3 de octubre, por fin nos atendió el ministro de Finanzas y el ministro de Gobierno, Arturo Félix. Hubo una buena predisposición en esa reunión. Supuestamente se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para ya buscar una solución a nuestro problema, pero hasta el día de hoy no hemos tenido mayor respuesta a esa reunión, que fue prácticamente hace un mes. El sentir ciudadano obviamente es de preocupación. Debe Petroecuador hacer una logística adecuada para que no se den estos problemas, recordando que en el caso del diésel el 73% es importado, y esto se agrava ya que la refinería está en una paralización de 65 días, que entendemos todavía no termina, tampoco hay aclaración sobre este tema, ¿no? Entonces esto ya pone presión por falta de producción, ¿no? Y por otro lado, pues la demanda incremental, que aquí hay 3 segmentos claramente identificados. El primero son los generadores pequeños, que utilizan los domicilios o los negocios que dan a la calle. Claro, ya no hay... Todos estos utilizan gasolina. El segundo segmento son los edificios, las industrias, ¿no? Que empiezan a consumir diésel. Estos son generadores más grandes, ¿no? De 20, 30, puede haber hasta de 1000 kVA en las grandes industrias. Y por supuesto el tercer segmento, que es el que ha tenido incrementos gigantescos,
es el sector de las termoeléctricas. Si comparamos, por ejemplo, agosto 2024 con 2023, hay un incremento del 143% del diésel destinado a las eléctricas, que lo comercializa Petroecuador, por cierto. Y comparando septiembre 24, septiembre 2023, hay un incremento del 43%. Muy bien, Ivo, vamos a ver si Petroecuador nos envía un vocero, un técnico, un gerente, algo que nos aclare esta situación, porque sí nos genera, digamos, cierto temor de que esa escasez empiece a generalizarse, a profundizarse, y ahí sí la crisis que tenemos ya suficiente podría agravarse. Esperemos que esto no sea así. Pero de lo que se reporta hasta esta hora, en 70 estaciones de combustible de Azuay, por ejemplo, hay decenas de carros que hacen filas para comprar diésel y los distribuidores con carteles anuncian que están desabastecidos. En el Austro tienen que abastecerse en la terminal de Pascuales, como bien nos decía Ivo. Distribuidores de El Oro también tienen que irse a Guayaquil, abastecerse en la ciudad de Guayaquil. Se dice que hay también transportistas que están esperando que les despachen hasta 10,000 galones en cada vehículo y poder retornar a las ciudades. La problemática se extiende a Chimborazo y Petroecuador dice que hay suficiente abastecimiento. Entonces, aclaren por qué son los problemas y hasta cuándo tienen el abastecimiento del combustible. Le agradezco a Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, quien ha lanzado la advertencia de esta problemática que se está presentando. Muy gentil. Muchísimas gracias, Hernán, siempre a la orden, y un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Muchísimas gracias, estamos pendientes, por supuesto.